compañeros que estas sesiones están disponibles en YouTube y pueden consultarlas en cualquier momento, aquellos que no asistieron. Reitero el saludo inicial, buenas tardes a todos y todas. Como bien saben, hemos venido avanzando en las últimas semanas, en las últimas 7 semanas, en la revisión de los contenidos de nuestro ramo, Derecho Constitucional 1. Por supuesto, partimos de la comprensión de aspectos teóricos generales sobre la Constitución. Esta misma revisión la realizamos sobre el derecho constitucional como disciplina jurídica relevante del derecho público. Posteriormente, avanzamos en la revisión de las fuentes normativas del derecho constitucional. En la revisión de las fuentes normativas del derecho constitucional nos dedicamos a comprender una propuesta de clasificación realizada por el profesor Hugo Tórtora Aravena, que complementa y al mismo tiempo critica la clasificación de un catedrático de la Universidad de Talca llamado Humberto Nogueira, destacado constitucionalista y procesalista chileno. En dicha oportunidad avanzamos en la revisión de la clasificación propuesta por estos autores. Hicimos, por supuesto, una referencia especial a la aplicación de la clasificación de las normas del ordenamiento constitucional chileno, partiendo por la Constitución Política de la República, las leyes de reforma de la Constitución, las leyes interpretativas de la Constitución. Posteriormente hicimos una revisión de las normas constitucionales, pero de jerarquía legal, y nos detuvimos en las leyes orgánicas, las leyes de quórum calificado, las leyes ordinarias, los decretos con fuerza de ley y, por supuesto, los reglamentos emanados del Congreso Nacional en sus distintas cámaras que regulan su funcionamiento, o todo aquello que no es objeto de regulación en la ley orgánica del Congreso Nacional, para luego pasar a una muy breve, por supuesto, revisión de las normas constitucionales de jerarquía reglamentaria. Hicimos mención a los decretos, a los reglamentos, a los actos administrativos expresados en ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida, especialmente a los órganos de la administración pública y al presidente de la República. Finalmente, nos referimos a las fuentes indirectas, extendiendo importantes reflexiones sobre la tradición y la costumbre constitucional, la doctrina como un aporte relevante, especialmente al proceso interpretativo del contenido y alcance de las normas constitucionales, por supuesto, la jurisprudencia de los tribunales de jerarquía media y alta, y finalmente, y con eso cerramos la revisión de las fuentes, nos detuvimos a pensar sobre la incidencia de las normas de derecho internacional en el derecho constitucional, donde hay cada vez más un diálogo más frecuente, por supuesto, y una vinculación más arraigada. La última cuestión que abordamos la semana antes de dedicar una semana entera a la práctica de la solemne, que consistió en este cuestionario escrito que ustedes resolvieron de forma magnífica. Nosotros habíamos conversado sobre la caracterización de la Constitución Política de la República en este empeño de revisar en mayor detalle el contenido y alcance de los instrumentos normativos que integraron la clasificación que, por supuesto, habíamos revisado previamente. En aquella oportunidad fijamos, ¿no?, nuestra atención en la caracterización que propone el autor de las guías de estudio obligatorias de nuestro curso, el profesor Hugo Tórtora. Por supuesto, en torno a cada una de estas características avanzamos en una revisión y una discusión que profundizaba aspectos probablemente ya abordados en la revisión de la teoría constitucional sobre la tipología constitucional, por supuesto, sobre el constitucionalismo, sobre la historia constitucional de Chile,
Y finalmente, por supuesto, en la revisión de las características centrales de la Constitución de 1980, no podíamos dejar de referirnos a la forma en que se estructura la Constitución de 1980. Y por supuesto, este es el paso previo que abre el tema que iniciamos el día de hoy y que introductoriamente abordaron el día de ayer con el profesor Víctor, referido a las bases de la institucionalidad chilena. Les presento a nuestra Constitución, la Constitución política vigente. Es una Constitución originaria de 1980. Sin embargo, ustedes, como consecuencia de su formación jurídica, la actual y la que han adquirido anteriormente, conocen que es una Constitución que ha sido sometida a un número de reformas importantes, algunas más relevantes que otras, algunas que han movido, por supuesto, el piso de la institucionalidad en buena forma, otras simplemente han sido modificaciones cosméticas. Pero en todo caso, bueno, referirnos a el origen de la Constitución en 1980 a través del proceso que ha sido explicado, de su génesis y sus posteriores reformas. Sin embargo, esta es su estructura actual. Es una Constitución distribuida en capítulos. Si no me equivoco, es una Constitución que actualmente... Disculpen, voy a hacer simplemente una revisión de un detalle. Bien, disculpen la interrupción. En todo caso, es una Constitución distribuida en capítulos, es una Constitución que carece de preámbulo, lo cual en cierta forma contradice un poco esta especie de modelos o de instrumentos constitucionales propios de dicho tiempo, a los cuales la teoría constitucional les reconoce una estructura básica o plantea una estructura mínima, las cuales por supuesto se originan o parten, ¿no?, con un preámbulo constitucional. Sin embargo, en el caso de la Constitución de 1980 se omitió el preámbulo constitucional. Esta Constitución parte inmediatamente con el capítulo 1, que son las llamadas bases de la institucionalidad, y es precisamente lo que nosotros vamos a empezar a abordar el día de hoy. El capítulo 2 refiere a la nacionalidad y ciudadanía, las formas de adquisición y pérdida de la nacionalidad y la ciudadanía, el contenido y alcance de la nacionalidad y ciudadanía, es decir, los supuestos que conforman el ejercicio de la nacionalidad y la ciudadanía. En el caso del capítulo 3, evidentemente en el capítulo 3 se presenta ya la parte dogmática del texto constitucional chileno, conformado por el catálogo de derechos y por supuesto la referencia muy puntual a los deberes que la Constitución establece, en el caso de los derechos que la Constitución reconoce y los deberes que la Constitución establece, para luego pasar a la parte orgánica constitucional que refiere a la organización del Estado y del gobierno. Y por supuesto, en este propósito de diseño del Estado y del gobierno, refiere a cada una de sus partes, en el sentido de su forma de constitución, organización y ejercicio de atribuciones. Capítulo 4, Gobierno. Capítulo 5, Congreso Nacional. Capítulo 6, Poder Judicial. Capítulo 7, Ministerio Público. 8, Tribunal Constitucional. Por supuesto, la referencia a la justicia electoral en el capítulo 9 de la Constitución. En el capítulo 10, la referencia a la Contraloría General de la República. Luego, Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad. El Consejo de Seguridad de la Nación o Consejo de Seguridad Nacional. El Banco Central y finalmente Gobierno y Administración Interior del Estado, donde se contienen precisamente las referencias a las excepcionalidades constitucionales frente a situaciones de orden público interno y exterior. Y por último, un capítulo que refiere a la reforma de la Constitución y que ha sido recientemente revisado, ¿no? Recuerden ustedes que a partir de los hechos de octubre de 2019 y como consecuencia del acuerdo político denominado Acuerdo por la Paz Social
y la nueva Constitución, las principales fuerzas políticas que hacen vida actualmente en el Congreso Nacional, por supuesto han establecido o establecieron en dicho acuerdo las bases para la reforma constitucional que revisó el capítulo 15. Este 15º capítulo hasta ese entonces establecía los mecanismos de revisión de la Constitución a través de la reforma, y a partir, bueno, de los hechos de octubre y como consecuencia del acuerdo de las fuerzas políticas, se incorpora un nuevo mecanismo de revisión constitucional que ya no está dirigido a la reforma constitucional, sino además a la posibilidad de sustituir la constitución política actual por un nuevo instrumento constitucional y como consecuencia de ello refundar el Estado y el ordenamiento constitucional. Este mecanismo se conoce como convención constituyente o convención constitucional mixta, ¿no? Estas dos posibilidades que eventualmente el electorado va a decidir. Va a decidir en qué sentido, si efectivamente quiere o no una nueva constitución y a través de qué medios dicha constitución debe ser discutida, ¿no? Y los medios son los órganos constituyentes que he mencionado anteriormente. La Convención Constitucional Mixta y la Convención Constitucional a secas, que por supuesto supone cada denominación una forma de constitución del órgano constituyente diferenciada y que nosotros posteriormente abordaremos con más detalle. Pero hago estas referencias a partir de lo que contiene el capítulo 15, porque precisamente es el capítulo que contiene una de las reformas, probablemente la más relevante del tiempo reciente, del tiempo político reciente. Es una reforma que, por supuesto, surge al calor de los hechos que partieron el 18 de octubre de 2019 y que parte de un acuerdo político inédito, ¿no? Un acuerdo político dirigido a configurar el mecanismo de cambio de la constitución política actual por una nueva constitución. ¿Ok? Esta es, digamos, la disposición de los capítulos de la Constitución de 1980, una constitución que contiene, como ya lo decíamos anteriormente, 143 artículos y actualmente 37 disposiciones transitorias. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta para cerrar esta primera revisión o estos primeros comentarios que sirven además de introducción para abordar el tema de las bases de la institucionalidad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro hasta aquí? Gracias, Catalina. Bueno, gracias a las dos Catalinas y a Cintia por la respuesta. Bien, dicho esto, volvemos al capítulo inicial de la Constitución de 1980. Es un capítulo que se titula Bases de la Institucionalidad. Por supuesto, por esto les indicaba que estos comentarios, además de cerrar la revisión de las fuentes formales de la Constitución, o la primera parte de la revisión de las fuentes formales o las fuentes normativas de la Constitución, sirve de introducción a la revisión del contenido fijado para hoy. El contenido fijado para hoy se titula precisamente Bases de la Institucionalidad. Un momento para proyectar. ¿Pueden ver la nueva presentación? Sí. Pueden ver a la Madre Constitución hablándole a sus hijas leyes. Hijos, hijas, leyes. Bien. Les decía, retomo con esto, cerrábamos la revisión de las fuentes normativas del derecho constitucional, una primera parte de la revisión de las fuentes normativas de derecho constitucional, pues volveremos a ello cuando nos refiramos específicamente al Congreso Nacional y nos detengamos a comprender
de mejor manera las fuentes normativas de jerarquía legal, específicamente las leyes orgánicas, las leyes de quórum calificado y el procedimiento ordinario de formación de la ley. Eso lo haremos en su oportunidad. Sin embargo, la relación entre el tema fuentes normativas del derecho constitucional y las bases de la institucionalidad parte precisamente de la referencia al capítulo primero de la Constitución de 1980 que se denomina Bases de la Institucionalidad. Precisamente, como les comentaba, la Constitución de 1980 en este sentido no responde al molde, ¿no? O a la estructura básica de las constituciones que parten por un preámbulo. El preámbulo es entendido como una declaración política que recoge en buena medida el contexto en el que se produce dicha constitución y al mismo tiempo expresa con claridad un conjunto de valores, valores a los que se ciñen quienes participaron en el proceso de redacción de la Constitución y que pretenden recoger el espíritu de la población del momento, ¿no? La población del contexto de ese especial periodo temporal, ¿no? Sin embargo, es una Constitución que parte inmediatamente por el establecimiento de su capítulo y articulado en lo que tiende a denominarse bases de la institucionalidad y que la revisión mínima teórica sobre este particular nos indica que las constituciones contienen preámbulos, luego van a una parte de principios, y precisamente esa es la que corresponde a las bases de la institucionalidad, posteriormente una referencia o el contenido propio de la parte dogmática, que es el que se refiere a los derechos y deberes, luego la parte orgánica, que se refiere a la organización del Estado, y finalmente las disposiciones, los mecanismos de revisión constitucional y de seccionalidad constitucional, y finalmente las disposiciones transitorias, derogatorias, etcétera. Digamos que ese es el molde con el cual se han producido buena parte de las constituciones contemporáneas. Al referirme a constituciones contemporáneas, parto históricamente con las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el nuevo modelo constitucional que surgió como consecuencia de la organización de los estados en posguerra. Bien, teniendo claro esto, partamos por señalar que las bases de la institucionalidad, bueno, teniendo claro esto, vamos a orientar la revisión de las bases de la institucionalidad a partir de este contenido, ¿no? Por supuesto, vamos a partir por la definición, por la conceptualización de las bases de la institucionalidad, y sobre ese particular, evidentemente, vamos a señalar algunas aproximaciones que nos propone la teoría del derecho, específicamente los esfuerzos sobre la comprensión de los principios, ¿no? De los principios o el juego de los principios en relación con el derecho, teniendo como punto de partida la definición de Ronald Dworkin sobre el derecho como expresión de normas, como expresión de principios y como expresión de directrices, ¿no? Y de esta interesante discusión que entre Hart, Dworkin y otros autores más recientes, ¿no? Como Alexi, plantean en torno a los principios, al valor de los principios en el ordenamiento jurídico. Por supuesto, nos vamos a referir a unas características centrales de las bases de la institucionalidad. Finalmente, analizaremos la estructura y contenido mínimo de estas bases que están establecidas desde el artículo primero al artículo 9 de la Constitución. Luego los efectos y la referencia a la jurisprudencia, ¿no? Una revisión general a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre las bases de la institucionalidad? El valor interpretativo que les reconoce a estas, ¿no? E incluso el carácter de manifestaciones normativas que contienen estos enunciados. ¿Podrías aclarar tu pregunta, Catalina?
Sí, Víctor, no hay problema. Víctor pide un espacio para hacer algún comentario. Perfecto. Sí, el preámbulo, el texto constitucional, bueno, el lunes se hizo mención, ahí después subir el video, que mi internet no es tan bueno acá, no estoy, pero pasó por 3 etapas. Y en la primera etapa, que es 13 días después de que fue el golpe, ¿ok? Ese primer texto que sale de esa primera comisión sí consideraba un preámbulo doctrinario, y la segunda etapa, que fue el Consejo de Defensa, que estaba compuesto por, bueno, algunas personas designadas por la Junta, y los expresidentes, salvo Eduardo Frei, que fue el único que no aceptó, sí, Alessandri González Videla, ellos lo suprimen y dicen que no es necesario. Y la comisión secreta continúa y toma como base a la segunda etapa del Consejo. Por eso no tenemos, en teoría, la Constitución del 80, como originariamente lo concibió la primera comisión de estudio, sí consideraba un preámbulo doctrinario explicativo. Interesante la aportación, Víctor. Muchas gracias por hacerla, ¿no? Sí, o sea, fíjense, en torno a los preámbulos hay una interesante discusión. De hecho, hace un tiempo, no preparando esta clase, sino preparando una clase de Derecho Político, tenía la oportunidad de leer un artículo de investigación en el cual se referían al valor interpretativo del preámbulo, ¿no? O si los preámbulos podían, en cierta medida, constituir fuente, ¿no?, de normativa del derecho constitucional, o al menos tener alguna importancia o alguna relevancia en los procesos interpretativos de la Constitución. Pero como bien les digo, la idea de preámbulo, ¿no?, supone, por supuesto, esencialmente una declaración política que sirve de fundamento o de anclaje, digamos, en el periodo histórico en el cual la Constitución tiende a, evidentemente, a revelarse, a aparecer. Recuerden ustedes que las constituciones son importantes manifestaciones de hitos, ¿no? De hitos históricos, de momentos de especial trascendencia para la sociedad que decide organizarse políticamente, y en consecuencia tratan de expresarse en estos preámbulos, digamos, las condiciones generales, ¿no? La pregunta de Catalina, en definitiva, ¿por qué en la Constitución actual no hay preámbulo? Creo que Víctor, la respuesta de Víctor avanzaba en esa dirección, ¿no? Que en el proyecto inicial se establece el preámbulo y posteriormente deciden simplemente dejarlo de un lado, suprimirlo, ¿no? Sin embargo, algunos autores podrían referirse a la idea de preámbulos en general, no solamente en referencia a las normativas constitucionales chilenas, como lo que hemos afirmado hasta ahora, ¿no?, como la manifestación de un conjunto de ideas que sirven de base, de un conjunto de expresiones de valor, de un conjunto de expresiones de carácter político, que explican, que orientan, que tratan de dar cabida a la comprensión del contexto para efectivamente eh, responder a la pregunta de por qué esta forma de organización política que estamos expresando en la Constitución. Sin embargo, no confundir, por favor, preámbulo con los propios principios, que en el ordenamiento constitucional chileno son, como ya lo hemos dicho, son estas llamadas bases de la institucionalidad. Porque precisamente así las vamos a definir. Vamos a definir las bases de la institucionalidad como un conjunto de principios a partir de los cuales se funda, se instaura, se consolida, se establece el modelo político, el modelo de organización de Estado, el reconocimiento del conjunto de derechos, se adscribe, si se quiere, de forma indirecta, un modelo ideológico para la organización de dicho Estado, para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Se establece allí el camino o la relación a través de las cuales precisamente la relación a través de las cuales precisamente debe valorarse, ¿no?, debe tenerse en cuenta la Constitución, ¿no?, o las disposiciones normativas contenidas en la Constitución. Por favor, no confundir preámbulo, que es esta declaración inicial que por lo general contienen los textos constitucionales, con las propias bases o principios, que son necesariamente el conjunto normativo o un articulado inicial del texto constitucional,
que viene a establecer ese conjunto de principios que sirven de fundamento para la organización del modelo o del orden constitucional y para la organización del Estado. Y que por supuesto sí tienen un valor relevante en la aplicación de los procesos interpretativos que están dirigidos a a comprender el contenido y alcance de las disposiciones normativas y servir, digamos, de medio para la correcta aplicación. Ya veremos más adelante alguna referencia a lo que ha dicho Alexis sobre los principios como mandatos de optimización. Los principios son mandatos de optimización que en buena medida nos orientan respecto a la correcta, la más justa aplicación de los estándares normativos establecidos en el ordenamiento. Bien, como les decía, este es el contenido del tema que vamos a estar revisando esta y la próxima semana. Vamos a partir por la conceptualización, por supuesto vamos a caracterizar, luego vamos a revisar cuáles son las bases y cuál es el fundamento constitucional, que entiendo lo revisaron anteriormente, los efectos y finalmente cuál ha sido el criterio del Tribunal Constitucional sobre las bases de la institucionalidad y los modos o cómo se comen las bases de la institucionalidad para su efectiva materialización como medio de interpretación del ordenamiento constitucional. Bien, partamos por la definición. Segundo, sí. Un minuto que no veo el chat. Me gusta tener aquí en la mano el chat porque ustedes pueden ir planteando sus preguntas. Muy bien. Tienen en pantalla, en sus pantallas, la definición de bases de la institucionalidad. Insisto, las bases de la institucionalidad en otras experiencias normativas constitucionales se denominan principios fundamentales. Y probablemente esa referencia a los principios fundamentales es la idea más clara en torno a construir una definición de las bases de la institucionalidad en el actual cuerpo normativo constitucional chileno. Entendemos, y esta es una definición de la profesora Marcela Peredo, doctora de la Universidad de los Andes, creo que profesora también de la misma casa de estudios, que parte por afirmar que las bases de la institucionalidad se definen como aquellas directrices a partir de los cuales se sustenta el ordenamiento jurídico constitucional vigente. Por ende, sirven para comprender e interpretar la Constitución. Así, los criterios de interpretación que emanan del capítulo primero de nuestra Carta Fundamental son normas que obligan a todos los poderes públicos para la protección de los derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta, y por esa razón sí he seleccionado con algún criterio esta definición de la profesora Peredo, que la referencia a valores en el ordenamiento constitucional es, por supuesto, compleja. Y para algunos autores, la referencia a valores en el ordenamiento constitucional supone un error. Porque los valores, aunque sean de naturaleza constitucional, tienen una importante carga de subjetividad. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico debe, en buena medida, apartarse de la subjetividad para cumplir su rol de regulación general de la sociedad, de regulación colectiva de la sociedad. Por esa razón me parece más oportuno, como lo hace la profesora Peredo, de referirse a las bases de la institucionalidad no como un conjunto de valores, sí como un conjunto de principios, y por supuesto me parece sensato, acertado lo que ella afirma, de entender estas bases de la institucionalidad como directrices. ¿Por qué directrices? Una directriz marca un camino a seguir. Una directriz marca una orientación. Una directriz parece incluso una instrucción general. Y esta instrucción general, este camino a seguir, esta pauta previa que nos indica la Constitución en sus primeros 9 artículos, parece señalar precisamente cuál es el camino a seguir cuando, y la propia definición lo contiene, cuando se trate de interpretar. Por supuesto, interpretar tiene múltiples definiciones, importantes autores han planteado discusiones relevantes en torno a lo que significa interpretar en el derecho. Yo soy, digamos, seguidor
de algunas ideas de la escuela analítica que plantean que, bueno, interpretar es asignar significado a un contenido determinado. En este caso, ese contenido determinado son los enunciados normativos que están contenidos en los textos o instrumentos jurídicos. En todo caso, esta definición de la profesora Peredo supone, por una parte, otorgarle, concederle a esos primeros 9 artículos una especie de rol de direccionamiento, de orientación, cuando se trate de interpretar la Constitución. Por lo tanto, pareciera ser este manual, cuando ustedes compran un televisor, una máquina para hacer ejercicio, un microondas, por lo general las instrucciones les indican con rótulos de advertencia, con colores llamativos, antes de usar, lea este manual, lea estas instrucciones. Antes de usar la Constitución, leamos primero sus 9 artículos que nos indicarán cuáles son sus bases ideológicas, cuáles son sus mecanismos de interpretación, cuál es la forma de estructuración de este modelo político, cuál es la forma de organización de este Estado. Y en función de estas directrices o instrucciones generales iniciales es que nosotros podemos pasar a abordar, a comprender, a analizar, a advertir el contenido y alcance de las disposiciones normativas que están, por supuesto, distribuidas ya en los capítulos posteriores, ¿no? En este caso, la idea de directriz, por supuesto, nos lleva a pensar en autores como Robert Alexy y Ronald Dworkin, y por supuesto Hart, maestro destacado de Ronald Dworkin, quienes partieron por señalar que el ordenamiento jurídico no solamente contiene normas, el ordenamiento jurídico también se compone de principios y, por supuesto, diría Ronald Dworkin, de directrices o de políticas públicas. Esta idea de directrices y de principios supone, tanto en la visión general de Alexy como en la visión general de Ronald Dworkin, recuerden ustedes que son teóricos del derecho, filósofos del derecho muy destacados, con una importante impronta en la discusión sobre la interpretación constitucional y los contenidos de los derechos, supone para ellos entender que los principios y las directrices son mandatos de optimización. Esta idea de mandatos de optimización, la mejor forma de entenderla, especialmente en la obra de Robert Alexy, es a través de concederle a los principios y a este conjunto de directrices que se encargan de orientarnos en la comprensión del ordenamiento jurídico contenido en la norma fundamental, en este caso en la Constitución Política chilena, cuál es el estándar más razonable, cuál es el valor más razonable, cuál es la aplicación más razonable, a partir de la cual nosotros podemos considerar el alcance de determinada disposición normativa. Por eso, en este conjunto de consideraciones muy generales, a partir de la definición que propone Peredo, es importante partir por romper con la idea de valores. Por supuesto, el ordenamiento jurídico se formula a partir de valores y planteamientos ideológicos. Eso es innegable. Pero, en buena medida, el establecimiento de un conjunto de principios en un texto constitucional da cuenta esencialmente de un instructivo que contribuye en los procesos de asignación de significado, es decir, en los procesos de interpretación de la norma constitucional. Y por eso, el carácter irradiante que se le reconocen a estos primeros 9 artículos de la Constitución y a las normas que están establecidas en estos primeros 9 artículos de la Constitución, ¿no? Hay un carácter irradiante, es decir, el resto del texto constitucional y el resto de las normas constitucionales que entendemos no son solo las que están establecidas en la Constitución, se leen poniéndonos las gafas, poniéndonos los lentes, ¿no? Los anteojos de este conjunto de principios que ha configurado el constituyente originario, y a partir de los cuales me provee de un conjunto de medios, de un conjunto de conceptos, de un conjunto de formulaciones teóricas que me permiten leer en buen orden, en buen sentido, el resto de las disposiciones constitucionales, establecidas o no
en el texto constitucional o establecidas en el texto constitucional y en el resto de normas que integran esta idea del bloque de constitucionalidad. Un minuto para conectar mi computadora. Sobre esta definición, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, insisto, he seleccionado la definición de la profesora Peredo, especialmente por su referencia a la idea de directrices, que me parece correcta, que me parece adecuada, porque precisamente este conjunto de principios que se expresan en el articulado, en los primeros 9 artículos de la Constitución vigente, responde a un mecanismo, ¿no? Responde a un modo en el cual nosotros debemos abordar la comprensión de la Constitución, debemos abordar la comprensión de la normativa constitucional, debemos abordar la comprensión del modelo político, del modelo de organización del Estado, y precisamente de ese conjunto de elementos base, o son ese conjunto de elementos base que la sociedad políticamente organizada ha decidido establecer para organizar el Estado, ¿no? Insisto en la definición, se entiende como aquel conjunto de directrices a partir de los cuales se sustenta el ordenamiento jurídico constitucional vigente. Por ende, sirven para comprender e interpretar la Constitución. Así, los criterios de interpretación que emanan del capítulo 1 de nuestra Carta Fundamental son normas que obligan a todos los poderes públicos para la protección de los derechos fundamentales. Este conjunto de disposiciones normativas que contienen a su vez las directrices generales de asignación de significado o de interpretación y comprensión del resto de las normas del orden constitucional, y que al mismo tiempo no son solamente declaraciones de orden político, sino que efectivamente contienen disposiciones de carácter jurídico. Por lo tanto, son obligadas a su debida observancia por parte de los órganos del poder público y evidentemente en el ejercicio de sus funciones han de desplegar su actividad atendiendo este conjunto de principios básicos o esenciales asociados a la fundación del Estado y a la fundación del ordenamiento jurídico. Teniendo clara la definición propuesta por la profesora Peredo, ahora podemos precisar algunas características. De las bases de la institucionalidad o de los principios del ordenamiento constitucional, o los principios que nos provee el ordenamiento constitucional. Un segundo mientras logro hacer transitar la diapositiva. Bien. Teniendo en cuenta, insisto, la definición propuesta por la profesora Peredo en torno a la idea de bases de la institucionalidad o principios fundamentales del ordenamiento constitucional, señalamos las siguientes características. Las bases de la institucionalidad tienen un carácter interpretativo, es decir, la Constitución completa puede ser interpretada desde esas bases. Las bases o el conjunto de principios que conforman estas bases son un medio auxiliar, complementario, yo diría necesario, para efectivamente asignarle significado a las disposiciones normativas y a las declaraciones políticas del texto constitucional. Especialmente en un modelo constitucional como el nuestro, que se caracteriza por una constitución escrita, cuyos enunciados son en ocasiones esencialmente controvertidos, y adicionalmente nuestra legislación, nuestro mandato constitucional también se caracteriza por contener disposiciones cargadas de vaguedad y ambigüedad. Y en tal sentido es cada vez más relevante, cada vez más importante el rol del Tribunal Constitucional al asignar significado y con carácter vinculante
a el conjunto de normas, o por lo menos a las normas que son sometidas a su arbitrio como consecuencia de problemas o de disparidad en su interpretación y aplicación. Ocurrido esto, por supuesto que las bases son una importante herramienta para el ejercicio de la interpretación constitucional. Y han de recurrir a ella los operadores jurídicos, tanto en sede administrativa como en sede judicial, para procurar la comprensión, la interpretación y la aplicación más acorde, ¿no?, al propio espíritu constitucional, a la propia razón de ser de la Constitución. Una segunda característica que hay que señalar en torno a las bases de la institucionalidad es que, por supuesto, si bien sirven de medio para el ejercicio de la interpretación constitucional, también sirven como medio de orientación, porque éstas instruyen a los poderes públicos y determinan su actuación. Y recuerden ustedes la idea del propio Ronald Dworkin. Dworkin hablaba de principios y directrices. Los principios son estándares esenciales del ordenamiento jurídico que no pueden evadirse, que no pueden dejar de cumplirse, que no pueden dejar de observarse. Pero también comprende Dworkin que estos principios requieren una bajada, y esa bajada se expresa en las llamadas directrices, que terminan convirtiéndose en políticas públicas, en implementación de lo normativo a través de las políticas públicas. Y en ese sentido, las bases de la institucionalidad juegan un rol de orientación sobre ese conjunto de directrices a través de las cuales se desempeña la actividad del Estado y la actividad del gobierno, que entendemos también como políticas públicas. Y estas políticas públicas como forma de materialización del mandato constitucional. Una tercera característica refiere a el carácter obligatorio de las bases de la institucionalidad. Como les comentaba inicialmente, las bases de la institucionalidad no son solo declaraciones de orden político. Además de declaraciones de orden político, como es propio de los principios, por supuesto, estas bases de la institucionalidad contienen disposiciones o enunciados normativos, que implican, por supuesto, el despliegue de un conjunto de deberes por parte del Estado, el establecimiento de un conjunto de obligaciones y un conjunto de limitaciones a la propia acción del Estado. En consecuencia, por supuesto, si algún órgano del Estado infringe ese conjunto de principios que está allí consagrado, evidentemente operan los mecanismos de protección constitucional, ¿no? Y, por supuesto, aquellas acciones conducentes a contrariar o infringir el conjunto de principios que están allí consagrados, evidentemente genera la patología de la inconstitucionalidad y activa los mecanismos de protección del mandato constitucional establecidos en la propia Constitución. La cuarta característica que podemos destacar refiere a la idea de la institucionalidad. Este conjunto de bases constitucionales contiene la institucionalidad vigente, ¿no? Y en consecuencia, la propia Constitución es una institución jurídico-política, el ordenamiento constitucional, que se cimenta en ese conjunto de mandatos generales que contiene el orden constitucional, supone, por supuesto, la concepción de un modelo de organización política del Estado, de un modelo de organización jurídica del Estado, de un modelo de organización de la propia sociedad, y por lo tanto es expresión de una institución jurídico-política. En tal sentido, esta institución implica entender que la Constitución es una creación con un fin lícito, por supuesto, y que está ordenada en función del bien común. Y ya entenderemos que del propio contenido del artículo primero de la Constitución se hace especial referencia, bueno, a una ensalada de conceptos que desde el punto de vista del derecho constitucional entendemos son fundamentales, en buena medida. Ha de destacar, por supuesto, la idea de bien común, que ustedes recordarán en sus sesiones de clase de Derecho Político, supone un concepto de especial relevancia para el derecho constitucional y para la organización del Estado, como fin del Estado, o como uno de los fines que ha establecido el Estado. Finalmente, la última característica que deseo destacar, y que por supuesto ustedes pueden ampliar este listado de características o mejorarlo, pero en todo caso en esta revisión general de las bases de la institucionalidad, esta revisión conceptual de las bases de la institucionalidad, estimo que son las características más importantes. Esta última característica refiere a que las bases de la institucionalidad, por supuesto, no son neutras, especialmente en Chile.
Recuerden ustedes que la Constitución no solamente es objetada por sus orígenes, también es objetada por lo que algunos estiman es una limitación ideológica en la formulación constitucional. En tal sentido, las bases, por supuesto, reflejan el conjunto, el abrazo, ¿no? El abrazo que dieron los constituyentes a un conjunto de corrientes de pensamiento de carácter político y jurídico. Y recuerden ustedes que sobre este particular hacíamos referencia al carácter liberal de la Constitución chilena y al mismo tiempo al carácter o al reconocimiento de las tesis, en algunos aspectos de las tesis justnaturalistas, de algunas tesis justnaturalistas en el propio texto de la Constitución chilena, estas dos cuestiones como características esenciales del texto constitucional. Y que por supuesto esas dos características esenciales de nuestra Constitución y en consecuencia de nuestro ordenamiento constitucional supone la articulación de un conjunto de expresiones materiales que están asociadas a la limitación de la intervención estatal y al reconocimiento de las ideas esenciales en torno a la dignidad humana y la limitación de la soberanía como consecuencia del reconocimiento de derechos fundamentales. Bien, les pregunto e insisto, hasta lo comentado aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaratoria que hacer? No, profesor, todo claro. ¿Quién habló? Yo, Franco. Ya. Gracias, Franco, por tu respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por supuesto, comentarios. Ustedes tienen una gran ventaja, y es que cuentan con las lecturas y el material de la clase con suficiente anticipación. Y en ese sentido, podrían ustedes hacer aportes, yo creo, muy relevantes, muy importantes, para evitar que las clases sean simplemente una persona hablando allí durante un proceso, tales horas y no vayan más allá. Quizás podría ser muy interesante que ustedes hicieran preguntas, planteamientos, participaran de discusiones, propusieran temas que consideran son más importantes. Eso haría, digamos, de esto un espacio mucho más dinámico, ¿no? Esto no lo tomen como una afrenta o como un regaño, ¿no? Tómenlo como un consejo para que podamos llevar esto de la mejor manera posible. Bien, no habiendo hasta aquí ninguna duda, entiendo, nadie quiere hacer alguna acotación adicional, pasemos al siguiente aspecto, ¿no? Al siguiente planteamiento de la revisión de estos contenidos. Dicho, hemos definido las bases de la institucionalidad, por supuesto lo hemos hecho ahora, también lo hicieron ustedes ayer de forma introductoria con el profesor Víctor en las sesiones de ayudantía. Entiendo que el profesor Víctor presentó también un cuadro similar. Es un cuadro que resume las bases de la institucionalidad y el fundamento constitucional de las bases de la institucionalidad. Hemos hablado, por supuesto, de su definición, de su caracterización. Nos referíamos al cerrar el tema de las fuentes normativas del derecho constitucional a la estructura de la Constitución chilena actual, que parte, por supuesto, por su capítulo 1, que se titula Bases de la Institucionalidad, y, en definitiva, estas son las bases de la institucionalidad contenidas en la Constitución chilena vigente, es decir, la que data de 1980 con sus progresivas reformas. Y estas bases de la institucionalidad, reitero, insisto, se encuentran en el capítulo 1 de la Constitución, específicamente desde su artículo número 1 hasta el artículo número 9. Las bases de la institucionalidad, por supuesto, están expresadas en el contenido de dichos artículos. Estas bases de la institucionalidad contienen manifestaciones normativas, jurídico-normativas y desde luego declaraciones de orden político. Tienden a preconfigurar ideológicamente el modelo de organización del Estado, el modelo de organización del gobierno,
las categorías de derechos que son reconocidas en el propio texto constitucional y, por supuesto, este conjunto de directrices y principios básicos, como ya lo hemos dicho, irradia el resto de normas constitucionales, tanto las que están establecidas en la propia Constitución, en su articulado posterior, como en el resto de normas que entendemos forman parte del llamado bloque de constitucionalidad. Estas bases de la institucionalidad sí podemos conceptualizarlas o expresarlas a través de variables de descripción o variables de estudio, son las siguientes. Fíjense que en la tabla ustedes encuentran la base, y es la denominación que han asignado autores como la propia profesora Peredo, como ocurre en el caso de Miriam Enríquez, como ocurre en el caso del profesor de la Universidad de Concepción, Hernán Molina Guaita. Bueno, hay cierta coincidencia en torno a, digamos, esta descripción de las bases de la institucionalidad, aunque evidentemente esto es derivado de la propia comprensión del contenido de los artículos que están allí referidos, ¿no? Primero, el artículo 1, por supuesto, refiere a la persona, a la estructura social, a los fines o al fin y deberes del Estado. El artículo 2, esto lo estoy mencionando, ¿no? Solamente, por supuesto, nosotros vamos a dedicar buena parte de, bueno, esta sesión de clase es esencialmente general, pero posteriormente vamos a revisar en detalle cada uno de los artículos, por lo que estamos ya empezando a trabajar directamente con la Constitución, con las disposiciones normativas de la Constitución, y allí nosotros revisaremos en detalle cada una de las bases, cada uno de los artículos. Las bases, por supuesto, parte por el artículo 1, que refiere a las personas, a la estructura social, al fin y deberes del Estado. El artículo 2, a los emblemas nacionales. El artículo 3, a la forma de Estado. El artículo 4, a la forma de gobierno. El artículo 5, titular, ejercicio y límites de la soberanía. El artículo 6 y 7, al Estado de Derecho. El artículo 8, por supuesto, como se indica, a la probidad, a la transparencia y publicidad de los actos de los órganos del Estado. Y por supuesto el artículo 9 a la prohibición del terrorismo, lo cual ha significado la generación de una legislación especial penal sobre la materia. ¿Estas son las bases de la institucionalidad o es una forma de referirnos a los contenidos de los artículos establecidos en el capítulo primero de la Constitución chilena que sirven precisamente como medio para la efectiva interpretación y comprensión del texto constitucional y del modelo político y de Estado que se consagra en dicha Constitución? Insisto, artículo 1 se hace referencia a la persona, a la estructura social, al fin y a los fines y deberes del Estado. El artículo 2 a los emblemas nacionales. El artículo 3 a la forma de Estado. El artículo 4 a la forma de gobierno. El artículo 5 a la titularidad, ejercicio y límites de la soberanía. Los artículos 6 y 7 al Estado de Derecho. El artículo 8 a la probidad, la transparencia y la publicidad de los actos de los órganos del Estado, los principios que informan el funcionamiento de los órganos del Estado, y el artículo 9, la llamada manifestación de prohibición de terrorismo. Esto son las bases de la institucionalidad. Como les digo, solamente estamos mencionándolas de forma general porque nosotros vamos a abordar en detalle cada una de estas bases. Y estas bases, por supuesto, al tratarse de principios y directrices del ordenamiento constitucional, dialogan necesariamente con el conjunto de elementos teórico-conceptuales que nos provee el derecho constitucional y en torno a los cuales ustedes tienen probablemente una formación previa, yo diría suficiente, porque ustedes vienen de cursar derecho político, que evidentemente se trata de los fundamentos del derecho público o del derecho constitucional, y que se detiene
por supuesto, a pensar desde el punto de vista de la teoría constitucional cada uno de estos conceptos, ¿no? Forma de Estado, forma de gobierno, el Estado de Derecho, por supuesto, los principios que informan el funcionamiento de la administración pública, el reconocimiento de derechos fundamentales, la teoría del Estado y dentro de la teoría del Estado su conceptualización, sus fines, la forma de organización. Son temas que han sido abordados en derecho político y por esa razón insisto que probablemente ustedes tienen la formación suficiente para avanzar en una correcta comprensión del contenido de cada una de estas bases. También esto sirve como recomendación para que ustedes acudan a sus apuntes de derecho político a los fines de complementar lo que efectivamente vamos a conversar acá. Ya para cerrar la clase de hoy, porque estamos próximos a la hora, y como les decía, a las 17:32 debo atender a otro grupo, que era la sala donde estaba inicialmente y pensé que no había nadie y era que no correspondía esa hora. Por supuesto, estos efectos tienen una relación con la caracterización a la que previamente nos hemos referido, este llamado efecto de irradiación del orden constitucional. Ya ustedes comprenden que se trata del conjunto de normas que están integradas al texto jurídico llamado Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento, pero adicionalmente aquel conjunto de normas que integran el ordenamiento constitucional y que entendemos como bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución más aquellas normas que regulan los ámbitos competenciales propios del derecho constitucional y en consecuencia, además de irradiar ese conjunto de normas o irradiar el bloque de constitucionalidad, también inciden, por supuesto, sobre el funcionamiento y el despliegue de la acción de los órganos constitucionales y además las bases de la institucionalidad sirven como medio de interpretación. Como medio de interpretación para los operadores jurídicos y también para los operadores jurídicos, bien se trate de la administración de justicia o bien se trate de la administración en la implementación de las políticas públicas. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora. Por supuesto, a partir del próximo martes, el viernes no, porque es 1 de mayo y es un día de descanso para todos, pero a partir de la próxima semana vamos a cerrar esta revisión general de las bases de la institucionalidad, deteniéndonos en torno a criterios del Tribunal Constitucional sobre las bases de la institucionalidad, para luego pasar a analizar los contenidos de cada una de estas bases. Partiremos, por supuesto, por el artículo 1 hasta el artículo 9, haciendo énfasis en aquello que estimamos es más relevante o que requiere mayor atención. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario que hacer? Bien, dicho esto, damos por concluida la sesión de hoy. Insisto, la próxima semana continuaremos trabajando las bases de la institucionalidad. Hasta ahora lo que hemos hecho es una revisión de su definición, sus características, sus efectos. Abrimos la próxima semana con la revisión de criterios del Tribunal Constitucional para luego pasar a analizar de forma más rigurosa, digamos, cada uno de los contenidos de las bases. ¿Alguna pregunta? Gracias, Catalina. ¿Alguien más? Bueno, cerramos la clase. Pueden despedirse a través del chat. Les agradezco la atención. Que estén muy bien. Hasta luego. Igual, cuídense.